Alabémosle pues, vamos a glorificarle, porque solo lo merece. Vamos a glorificarle, ensalzar su nombre, pues se lo merece. Pronto volverá en su gloria y nos llevará consigo. En su gloria gozaremos, nos deleitaremos, pues es nuestro amigo. Viene mi Cristo pronto a levantar su pueblo que ha redimido. No viene por religiosos ni por fariseos, sino por sus hijos, por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón, y que nunca se avergüenza. Vamos a empezar en nombre de Jesucristo. Vamos a Juan 16, 17. El tema que nos toca hoy es la despedida de Jesús. Así dice el título. Vamos a ver cómo Jesús les enseñaba a aquellos hombres y cómo no le entendían. Y ahí vamos a ver por qué no le entendían. Así dice: algunos de sus discípulos comentaban entre sí. ¿Ya están ahí todos con su Biblia? Sí. ¿Qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Y porque yo voy al Padre. ¿Y por qué yo voy al Padre? E insistían: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco? No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme? Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. ¿Qué cosas enseñaba Jesús? Aquellos hombres no le entendían nada. En aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. No, pues ¿qué le iban a entender? Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas, dicen, ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Una pequeña luz llegaba a su mente, pero en realidad no entendían. ¿Hasta ahora me creen? Contestó Jesús: miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados, y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así les dijo a aquellos hombres y así nos dice hoy a nosotros, pero las cosas están confusas, no se entienden muy bien.
Y aquellos hombres parecía que entendían, pero solamente entendían en parte. Y así sucede hoy. Aunque ya tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay cosas que todavía no las entendemos del todo. Hay confusión todavía. Cuando que ahora ya tenemos el Nuevo Testamento. Aquellos hombres no tenían el Nuevo Testamento. Todavía no sucedía lo que Jesús les estaba diciendo. Aquello apenas iba a suceder. Apenas Él iba a ir de regreso al Padre. Porque Él vino, ¿de dónde vino? Del Padre, ¿verdad? Entonces podemos ver que del 17 al 23 Jesús habla de su muerte y resurrección. Pero aquellos hombres pues decían, pues ¿cómo? ¿De qué habla? Vamos a leer del 17 al 23. Algunos de sus discípulos comentaban entre sí, ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? Y un poco después volverán a verme. Y porque yo voy al Padre, e insistían, ¿qué quiere decir con eso de dentro de poco? Así que no entendían que iba a resucitar, iba a morir, sí, pero iba a resucitar a los 3 días. No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto, así que les dijo, se están preguntando, ¿qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán? Pues no, porque lo iban a crucificar y lo iban a sepultar. Y un poco después volverán a verme, porque iba a resucitar. Pero ellos no entendían eso. Jesús todavía estaba vivo. Jesús todavía estaba enseñándoles. Y por eso para ellos era, pues, imposible entender esto. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras que el mundo se alegrará. Y así es, el mundo se alegró, incluyendo al sumo sacerdote y a los sacerdotes y a todo el Sanedrín. Se alegraron de su muerte. Pero sus seguidores se entristecieron, dice, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. ¿Cuándo? Cuando resucitara. Cuando lo vieran resucitado, entonces ellos se llenarían de alegría. Entonces para ellos era pues casi imposible de entender. Se necesitaba que Dios les revelara. Pero como no era el tiempo, pues no entendían, no tenían la revelación. Vamos a ver qué nos dice Juan 16, del 13 al 16. Juan 16, del 13 al 16. Solamente regresamos un poco. ¿Ya lo encontraron? Dice así, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Si ponemos atención, podemos ver que ya Jesús les había hablado antes de estas cosas. Antes del 17 ya Jesús les había hablado, del versículo 17. Ya Jesús les había hablado en el 13, ¿qué dijimos? El 16, 13 al 16. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Cuándo iba a venir el Espíritu de la verdad? Cuando viniera el Espíritu Santo, después de que Jesús resucita y sube al cielo, después de los 40 días, vendría el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y empezaría a mostrarles cosas maravillosas que la gente
de aquel tiempo no entendía, incluyendo a sus discípulos. Entonces estamos viendo que la misma Biblia se va complementando. Ahora vamos a Juan 20, 19 y 20. Y vamos viendo cómo todo se va cumpliendo. Juan 20. Juan 20. ¿Puedes leerlo, Rosy? Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Amén, aleluya. 20, 19, ¿verdad? Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Aquí está lo que dice acá en Juan. Que primero se iban a poner tristes porque lo iban a crucificar. Y luego lo iban a sepultar. Pero después iba a resucitar y se iban a alegrar. Aquí en el 20, 19 al 20, está hablando de cuando ya Jesús había resucitado. Y se apareció entre sus discípulos, estando las puertas cerradas. Por eso dice así: al atardecer de aquel día, de aquel primer día de la semana, o sea, domingo, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, ya resucitado, y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, donde entró la lanza. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. De esto les hablaba Jesús. De que cuando lo vieran resucitado se iban a alegrar, porque entonces realmente habían seguido al ungido, al Salvador del mundo, aquel que iba a resucitar y que vino a vencer a Satanás, vino a vencer al mundo y vino a vencer la muerte. Entonces ellos se alegrarían porque en realidad sí habían seguido al enviado de Dios, al Salvador del mundo. En cambio el mundo pues siguió y sigue con su ceguera espiritual y no entiende estas cosas. Pero para los que hemos creído sabemos que Jesús resucitó. Y tan cierto es que ahora quien cree en Él nace de nuevo y llega a entender esas cosas que el mundo no puede entender, incluyendo a todos los estudiados. Teólogos que estudian las cosas divinas no entienden estas cosas, de que realmente Jesús resucitó. Digo, no todos los teólogos, hay teólogos que sí creyeron o han creído, pero hay teólogos que solamente son teólogos, pero no han creído. Pero estamos viendo que las palabras de Jesús se fueron cumpliendo y se van cumpliendo. Y aquí lo estamos viendo. Y en el versículo 28, vamos a ver qué dice Juan en 16, 28. Dice: salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. No, pues, ¿cómo iban a entender ellos? Ellos, ¿cómo podían saber si Jesús realmente venía del Padre? Pero nosotros, ¿cómo podemos saber si Jesús sí venía del Padre? Porque la misma palabra lo dice. En Juan 1, vamos a regresar un poquito para poder entender. Juan 1. Evangelio de Juan. A ver, entonces,
¿Quién me lee la cita que leímos en el versículo 28, 16, 28? Para que yo pueda leer el 1. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Así es. Ahora nosotros vamos a ver si vino del Padre. A ver, en el 1 dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús allá? ¿Lo puedes leer otra vez? Dice, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Entonces, ¿qué vemos? Que ellos no entendían esta parte porque no tenían el Nuevo Testamento. Pero nosotros sí lo tenemos. Para nosotros es más fácil entender las palabras de Jesús. Pero entonces, ¿por qué no las entienden los sacerdotes, los obispos? ¿Por qué no entienden la revelación que está aquí en la palabra? Si ellos, ese es su trabajo y su estudio o sus estudios están asentados en las Escrituras. Esta es su base para su profesión, como sacerdotes, como cardenales, como obispos, como papas, como lo que sean. Pero también para los rabinos israelitas, rabinos y maestros de la ley. ¿Cómo es que no entienden estas cosas si ahora ya tenemos Nuevo Testamento? ¿Qué les falta? ¿Quién me puede decir qué les falta? El Espíritu Santo. Y aunque sean muy estudiados, no entienden. ¿Y nosotros? ¿Por qué no entendemos muchas cosas? ¿Por qué el cristiano anda así repitiendo procesos? Se cae, se levanta y se vuelve a caer y se vuelve a levantar. No la leemos. Ya tenemos el Antiguo Testamento, ya tenemos el Nuevo, ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué nos falta nomás? Escudriñar las Escrituras. Es lo que estamos haciendo. Escudriñando el Evangelio de Juan, que es donde Dios se da a conocer, pero también nos hace ver quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Nuevas criaturas, nacidas de nuevo. Personas espirituales. Entonces, pues estamos metidos en buen asunto, porque aquí no solo estamos hablando de lo que se mueve alrededor, sino también de lo que hizo Jesús. Nos hizo trascender a lo espiritual y ahora somos espirituales. Y ahora podemos entender esas cosas que revela el Espíritu Santo y que son espirituales. Aquí es donde está la gran confusión, pero a la vez, si escudriñamos las Escrituras, es fácil. Entonces vemos que en el principio ya existía el Verbo. En el principio ya existía el Verbo, dice. Pero ¿cómo dice allá en el 28? ¿Que iba a regresar a dónde? ¿O que venía de dónde? Que venía del Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Así es, porque dice, en el principio ya existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Dios. Jesús. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Pero ahora vamos a Juan 1:14. Y veamos lo que dice ahí. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aquellos hombres no le entendían. No le entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Voy a leer desde el 25. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre.
en aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama, porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo, y ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ya sus discípulos de aquel tiempo como que medio ya entendían. Ahora sí estás hablando, dice, hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que saliste de Dios. Maravilloso. Pero ¿cuánta gente no entiende esto en estos tiempos? Eso es lo que a veces nos asombra, nos maravilla, de cómo gente sencilla, humilde, puede entender estas cosas. Y cómo la gente estudiada no puede entenderlo, aún siendo su profesión, siendo su carrera, siendo su provisión, de donde reciben un sueldo, y aún así no lo entienden. Y mejor aquellos que son humildes, aquellas personas que son sencillas, lo pueden entender. Esa es la grandeza que hay en Cristo Jesús. Que para entender lo que Él quiere darnos o cuál es su voluntad, solamente hay que ser humildes, sencillos, obedientes, y entonces Él revela esas cosas que el mundo no puede ver ni entender. Ellos no entendían esto. ¿Qué es eso?, decían. ¿Qué quiere decir? Y así se fueron muchos de ellos de este mundo sin haber entendido. Pero sus discípulos, que sí entendieron, cuando lo vieron resucitado, se reafirmaron en la fe, se alegraron y lo siguieron hasta la muerte. Muchos de ellos murieron de una manera trágica, pero convencidos que van a venir en la resurrección, porque Cristo les va a resucitar y les va a dar un cuerpo nuevo. Pero aquellos que no creyeron, pues simplemente vieron al Mesías, pero como no lo creyeron, no recibieron la bendición. Fíjense qué cosa tan tremenda. ¿Cómo puede ser? Vamos a ir a Mateo, en el versículo 32, ¿qué nos dice? De Juan todavía. Miren que la hora viene y está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Les estaba diciendo lo que iban a hacer y ellos seguramente no lo entendían o no lo creían. Dijo que se iban a dispersar. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que se dispersaron? Vamos a Mateo 26, a ver si está ahí. Mateo 26. Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Vamos acá a Juan y vemos que Jesús lo está diciendo acá en el Evangelio de Juan. Pero ellos pues dirían, bueno, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice que lo vamos a abandonar y que nos vamos a dispersar? Y seguramente quedó en la incógnita, pero sucedió. Cuando llegó el día, sucedió. Y no solo lo abandonaron, Pedro lo negó 3 veces. Por eso es maravillosa la palabra, porque lo que Jesús dijo se cumple. Se cumplió, se cumple en el presente y se va a cumplir en el futuro. Por eso conviene seguir la instrucción de Jesús. Lo que Jesús diga es verdad, porque es la única verdad.
Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí, dice el Señor. Entonces todo está claro. ¿Dónde está lo difícil? Entonces si el Señor Jesús dice, por tanto, ir y hacer discípulos bautizándolos, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer discípulos, ¿verdad? Y llevarlos a bautizar. Y enseguida vendrá el bautizo del Espíritu Santo que lo hace el Señor Jesús. Juan lo dejó dicho también aquí en el Evangelio de Juan el Evangelista. Entonces, pues todo está consumado. Todo está hecho. Y en Mateo 28:20 dice, enseñándoles todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces queremos que Jesús esté con nosotros, pues solo le enseñamos a la gente que va llegando esas cosas que el mundo no ha podido entender. Que lo entiendan para que sepan que ahora son hijos e hijas de Dios y que van a venir en la resurrección porque Cristo les va a resucitar y que van a recibir un cuerpo glorificado como el que él adquirió al tercer día cuando resucitó. Pero lo tremendo es esto, que les hablaba que venía del Padre y no le entendían. Y hay un canto que habla de eso. Lo divino con el hombre cobró vida, dice. Quiere decir que se pudo ver. La fuerza divina, el poder divino se pudo ver en esta tierra cuando caminó Jesús allá en el Medio Oriente, haciendo milagros. Era el Verbo encarnado. Vamos a tocar ese canto. Amén.
pues ahí está el mensaje, está en la palabra, pero también está en los cantos. Ese canto fue sacado también de la Biblia, para que podamos ir entendiendo. A veces la lectura nos duerme, pero ya viendo un canto como que ponemos más atención, ¿verdad? Principalmente los que lo están tocando, como que dicen, pues como que tengo que poner más atención. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo. Dios quiere bendecir a toda criatura, a negros, güeros y pálidos, a todos. Quiere bendecir a todos. Pero ¿qué hace falta? Que pongamos más atención en lo que estamos oyendo, en lo que se está oyendo de ese Cristo poderoso, que vino a salvar. ¿Y vino a salvar de qué? De una muerte eterna. Todo aquel que no crea no va a venir en la primera resurrección. Va a venir en la segunda resurrección para condenación. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que todos sean salvos, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda, que todo ya está consumado en Jesús. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo algo importante: consumado es. Ya está la salvación. La gente solo tiene que saber que hay esta buena noticia, que ya hay salvación, que solamente hay que creer en Jesús. Eso es todo. Con esto terminamos. Por su gracia y divino amor, jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, bendecirle y adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor. Si Él me da poder para triunfar, jamás cesaré de amarle, y cuida mis pies de no resbalar, jamás cesaré de amarle, jamás cesaré de amarle, y bendecirle y adorarle, jamás cesaré de amarle por sus dádivas de amor. Sí, Señor.